Ellos dicen, ¿qué de malo hay en querer riquezas materiales si estas personas, estos personajes bíblicos tan importantes, fueron personas adineradas? De la misma manera, creo que la Biblia nos advierte a nosotros que el problema no está en el dinero, no está en los bienes materiales, porque nadie se va a enojar si en algún momento logra de una manera honesta y mesurada prosperar en su vida. Lo que dice la Biblia es que las personas que quieren enriquecerse caen en un lazo. Creo que este verso bíblico también lo tenemos ahí, es Primera de Timoteo capítulo 6. Pongámoslo dice en pantalla que también. caen en un lazo y que se causan grandes sinsabores a partir de que alguien, escucha bien lo que dice la Biblia en boca del apóstol Pablo, él dice, porque el problema es cuando por el amor al dinero, cuando alguien ama al dinero, ese es el problema. Y eso es lo que ocurre en la teología de la prosperidad. Todo es dinero, todo es enfocado en los bienes materiales por sí solos. Los bienes materiales no son el problema hasta que alguien se enamora de ellos. La Biblia no dice que el dinero es causa de todos los males. Dice que el amor por el dinero es la causa de toda clase de males. ¿Por qué razón? Porque entonces los bienes materiales no tienen propósito. Dice en este que incluso discurso, en ese versículo, por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Desilusión, dolor, explotación. Existe toda clase de abuso. Existe abuso sexual, abuso físico, existe abuso de tipo económico, existe el abuso espiritual, que es cuando alguien por la posición que tiene es capaz de coercionar o de manipular la Biblia para su propio beneficio, no para una colectividad, no acordándose de los más necesitados. Ahí está la gran diferencia. Los personajes que alguien mencionó, que mencionabas ahora, David, tenían propósito, se acordaban de los demás, ¿no? José en Egipto, un hombre muy próspero, primer ministro de Egipto, pero era una persona que tenía pan para todo el mundo, no era alguien acaparador. Si se pierden almas a través de este discurso de la teología de la prosperidad, ¿ustedes como pastores han hecho algo? ¿Han denunciado a estos pastores que ustedes saben que tienen ese discurso y que se valen de él para enriquecerse? Esa es una muy buena pregunta. Más o menos hace alrededor de 10 años empezamos lo que yo llamaría una cruzada en contra de la teología de la prosperidad, señalando los grandes males que causan, entre ellos una distorsión del mensaje del Evangelio, entre ellos una imagen materialista de la iglesia. ¿Qué piensa hoy la gente que pasa frente a una iglesia cristiana? Ahí ni me meto porque me van a sacar hasta el último 5. Pero ustedes lo saben, ustedes han denunciado Lo esto. denunciamos. Y aquí hablo porque es importante subrayar esto. Gracias a Dios que se me da este espacio. Hay una mayoría de hombres y mujeres que somos pastores, que somos críticos de esto, y lo hemos denunciado en las instancias a las que pertenecemos nosotros. La Federación Alianza Evangélica Costarricense. ¿Por qué siguen haciendo Esta es una cultos? pregunta que que me frustra, porque no soy quien dirige o de los que dirigen, pero realmente creo que la Alianza Evangélica Costarricense tendríamos más que hacer respecto a este problema tan serio que ha distorsionado el Evangelio de Cristo y la cara de la iglesia cristiana. Don Ricardo, es muy serio, porque ayer, justamente en el reportaje de Graving, un teólogo decía, ahora cualquiera se puede poner una iglesia. Incluso nadie estudiado. Alguien que dice, fue ungido por Dios. Esto es muy serio. ¿Ustedes están conscientes? ¿Por qué no se presiona más para que este tipo de personas no pongan en cualquier garaje una iglesia? Creo que el problema radica se plantearía de esta forma, hablando de la teología de la prosperidad. Empieza explotando la necesidad humana. Su hijo está enfermo, imagínese qué no haría uno, o estás en una situación de bancarrota. En segundo lugar, aprovecha la ignorancia. Primero, la ignorancia que puede estar en una persona que maneja de manera incorrecta la misma Biblia, que es una advertencia que ella hace. Si me vas a usar, úsame bien, que usa bien la palabra de verdad. Y es impulsada por la manipulación. Cuando alguien quiere lograr algo de manera incorrecta, impropia, apelando a la emoción. Ahora,
la ignorancia de la que estoy hablando es la peor de todas. ¿Por qué? Porque la ignorancia de los conceptos de Dios, que es tan común en apellido religioso o evangélico y en apellido católico, hay una enorme ignorancia de lo que Dios espera de nosotros, en conceptos eminentemente y puramente bíblicos. Esa ignorancia es la peor de todas, y ahí es donde creo que está nuestra mayor responsabilidad. Necesitamos crecer, desarrollarnos y que la gente conozca. Ahora, don Ricardo, no me ha respondido, ¿qué se hace para impedir que cualquiera se ponga una iglesia? Creo que ¿Hay un filtro? ¿Debiera haber un registro? ¿Debieran exigirse estudios académicos? Creo que sí, aunque por experiencias de corte no solamente evangélico, sino también católico, no sé si los títulos son necesariamente el único filtro que garantiza que alguien, después de pasar por aquí, va a terminar haciéndolo bien. Yo creo que, en efecto, el hecho de que en un país como Costa Rica hay una iglesia oficial y que todas las demás, las iglesias evangélicas, por ejemplo, tenemos que cobijarnos en figuras como asociaciones para poder funcionar legalmente. Yo creo que se acerca el tiempo en que un país como el nuestro necesita hacer toda una regulación para que, en efecto, una persona que va a funcionar como pastor, tengamos que llenar una serie de requisitos como organizaciones. Ahora, eso depende de que alguien redacte la ley, el proyecto de ley, pero por el momento, don Ricardo, esto está pasando ahora. Dice usted que hace 10 años se están dando la lucha. En 10 años, ¿no se ha hecho algo para filtrar este tipo de personas? Creo que hasta donde es nuestra responsabilidad, hablo ahora estrictamente desde la trinchera de un grupo enorme de pastores que durante mucho tiempo hemos llevado esta voz. Por ejemplo, en una reunión de la Alianza Evangélica Costarricense, leímos una ponencia muy parecida a lo que estamos hablando acá, y la decisión de aquella asamblea de iglesias fue crear un documento a través del cual se regulara la manera en que se levantaban fondos en iglesias y en medios de comunicación. Y fue un trabajo arduo de mucho tiempo, quedó extraordinariamente bien, pero no se implementa. En el papel. ¿Por qué? En el papel. Y esa es una de nuestras grandes frustraciones, porque logramos algo, un reglamento del levantamiento de fondos ético, bíblico, equilibrado, que no lastime, que sea correcto, prudente, pero no se llegó a poner en la práctica. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se llega? Es otra de nuestras grandes frustraciones. Yo esperaría más de quienes están al frente de la Alianza Evangélica Costarricense. Lo digo como un pastor. Esperaría más de quienes nos están representando. Entonces, que quede claro, don Ricardo, para todas las personas que asisten a iglesias donde les piden dinero y a cambio de eso, Dios no da milagros. Decía usted, el dinero se queda para los seres humanos. Dios no se ve en esas pequeñeces. Yo creo que cuando nosotros estamos hablando de buscar el favor de Dios, ahí es... tratar a Dios como si fuera una rocola es ofensivo. Yo le echo una moneda y me va a cantar lo que yo quiero que me canta. Él está en el cielo y yo estoy aquí en la tierra. Y podemos reaccionar con generosidad a su favor hacia nosotros. Pero comprarle un favor hizo que Pedro dijera una de las frases más fuertes a un hombre llamado Simón el mago en el libro de los Hechos. Simón ofreció comprar el Espíritu Santo a cambio de dinero. Y Pedro lo volvió a ver y le dijo, que tu dinero perezca contigo, porque has creído que le puedes comprar a Dios su poder. Esas mismas palabras siguen resonando para cualquiera que lo ofrezca o cualquiera que lo quiera comprar. Muchas gracias, don Ricardo. Vamos a estar pendientes con el tema. Muchísimas gracias por habernos... Para servir. A usted y a su esposa que están aquí presentes. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y ya venimos con los deportes.
personas que con esto, ¿cuántas han abierto la boca y dice, qué negocio? Y comienzan a hablar maldición. Recibes maldición, no honras a Dios y te pierdes la bendición que puede estar sobre tu casa y tu familia. La iglesia Oasis de Esperanza, como mencionamos, tiene 15 propiedades que están a nombre precisamente de una asociación del mismo nombre. Su obra monumental es esta, que construyen aquí en San Luis de Santo Domingo de Heredia, a la par de Riteve. Es una iglesia, o mejor dicho, un auditorio enorme, que está a pocos kilómetros, precisamente de la otra propiedad, la Casa del Padre, un centro de retiros de varias hectáreas en esta misma zona. Este auditorio o iglesia ha sido justificado por el apóstol Vargas en múltiples ocasiones, insistiendo en que es para honrar a Dios. Algunos pasan por allí y ven el proyecto que estamos levantando. ¿Saben qué? Ya Dios me dijo, Raúl, lo verás terminado. Y no te va a faltar nada. Pero evidentemente el costo de la obra es sumamente alto. En planos realizados ya hace más de un año, se indica que el valor de la construcción es de 2.046 millones de colones. Se levanta una estructura enorme que dará cabida a más de 7.000 personas con amplios parqueos y otras facilidades. Por cierto que la Municipalidad de Santo Domingo la clausuró, pues iniciaron la construcción sin los permisos y ahora tendrán que pagar una multa de unos 40 millones de colones que saldrán supuestamente de diezmos y ofrendas. Sí, hemos hallado. El año pasado se selló en 2 oportunidades, por ahí sí 2 oportunidades. De eso no hay marcha atrás, ¿verdad? Ni hay arreglo de pago, ni hay, por ejemplo, una disposición de que se les va a rebajar la multa. Esta propiedad y las otras 14 que mencionamos están a nombre de la Asociación Cristiana Oasis de Esperanza, en donde precisamente el llamado apóstol Raúl Vargas es el presidente de la junta directiva, y su hijo, Eduardo Vargas Beita, es el vicepresidente. Aunque hay otros 5 miembros en la junta, ellos son los que ejercen la autoridad sobre los bienes como apoderados generalísimos. Además, por ser Vargas el líder de la iglesia y su hijo el pastor, esta autoridad no se cuestiona, pues son los ungidos de Dios para los fieles de la iglesia, y lo que digan o hagan es santa palabra. Es un asunto muy de control y de poder que se ejerce sobre la gente que está involucrada, no tanto sobre la gente que únicamente visita. Tuvimos la experiencia de ver una prédica de un pastor guatemalteco donde enseña su mansión y sus joyas y sus autos y sus closets llenos de ropa, dándole gracias a Dios por eso. Y quien quiere criticar en eso va a caer en maldición por hablar contra el pastor. Entonces también se desarrollan mecanismos donde es pecado, donde es una maldición, cuestionar un pastor. Este pastor es el presidente de la Federación de Ministerios Cristianos, que han criticado estas iglesias y su posición abusiva de obtener las ofrendas y los diezmos tergiversando los escritos bíblicos. Critican esta iglesia Oasis de Esperanza, sostienen que le ingresan muchos millones de colones al mes. Aquí en Costa Rica la gente está siendo manipulada en su ignorancia, en su religiosidad y en su dolor. ¿Cómo es posible de que en una iglesia entren 100 millones de colones mensuales a la iglesia Oasis de Esperanza con Raúl Vargas? Son 100 millones mensuales mínimo lo que le ingresa a esa iglesia, y no creo que los vayan a estar, declarando. Además, otros teólogos como Juan Stan manifiestan que se abusan con las personas y con los fieles, con estas iglesias, y sus intenciones están alejadas de los escritos bíblicos, pero pocos hacen algo para solucionar el engaño, y siguen estas mega iglesias operando sin ningún problema. Mira, hay un hecho, una realidad económica. Una mega iglesia es una vaca que da mucha leche. Y en muchas de estas iglesias, el pastor no rinde cuenta a nadie. Dice que es falta de fe o que es tocar al ungido de Dios, pedirle cuentas. Don Juan Stan, quien es un reconocido teólogo,
y un especialista en los escritos bíblicos, además sostiene que se interpreta mal el tema de la siembra y la semilla. Es un abuso de una pequeña comparación agrícola que hace San Pablo en 2 de Corintios 9, que es una analogía, los que siembren esperen alguna cosecha, pero Pablo ahí está hablando de dar a los pobres, y no a Pablo mismo, y ni a la iglesia, era a los pobres de Jerusalén. Y si vamos a sembrar, y si quieren hacer dar tanta importancia a la siembra, pues que la gente dé a los pobres y a la justicia social, que es la voluntad de Dios. Las quejas de otros líderes de iglesias y de muchos cristianos sobre esto no se ha hecho esperar, y ahora más que nunca se animan a denunciar este abuso de la fe en el nombre de Dios. Mañana. Yo creo que la pobreza es consecuencia del pecado. ¿Qué dice el llamado apóstol sobre su iglesia y su crecimiento ostentoso? Que no siembra honra. Como hemos mencionado en esta teología de la prosperidad, algunas iglesias son moderadas y otras más agresivas en sus posiciones motivacionales para con los fieles, pero al fin y al cabo todo radica en el discurso. Sin embargo, todas tienen el mensaje claro de que usted debe dar a Dios para que eso se le multiplique con creces, con bendición, sanidad o redención de los pecados. La siembra, el pacto, la semilla, cosecha, el 100 por 1 y la honra son frases bíblicas fuera de contexto que se utilizan para justificar su pedido y advertir de que esto no lo dice el pastor, lo dice la Biblia. ¿Sabe? Tú no diezmas, cómetelos. El llamado apóstol Raúl Vargas se confesó seguidor de esta teología de la prosperidad. Lo abordamos en las oficinas de la iglesia en Moravia y primero le preguntamos de cómo fue que se le designó apóstol y esto qué significa. Para nosotros un apóstol ya va a un nivel más de simplemente ser pastor. Ya, digamos, para nosotros abrimos otras iglesias, pastoreamos pastores. ¿Quién le dio esa denominación o ese título a usted de apóstol? ¿Usted mismo? El oficio. O sea, usted mismo. El oficio. Usted se acreditó como apóstol. Bueno, si quiere llamarlo así, toda la evidencia bíblica indica que eso es antibíblico, es contra la palabra de Dios. Vargas se mostró seguidor de la corriente de la prosperidad, pero insiste que sin abusar. Yo hablo de prosperidad y usted va a encontrar que la prosperidad es algo bíblico. Ahora, los abusos son otra cosa, ¿verdad? Usted no ha abusado ni ha manipulado esa orientación. Me gustaría que se lo preguntaras a la congregación. Yo, como le digo, fui testigo de eso durante mucho tiempo, de la idea que te venden, ¿verdad? De que usted puede pagar por un milagro, puede dar una ofrenda para que Dios le haga un milagro, puede dar una ofrenda porque hay un proyecto grande que Dios le reveló al pastor. Pero el apóstol insiste en que él está apegado a la prosperidad con escritos bíblicos, sin abusar. Sin embargo, a la vez forma parte de la junta directiva del Canal 23 Enlace, donde el abuso es más que evidente con las interpretaciones bíblicas, para motivar a entregar dinero a la obra de Dios, y a cambio tendrá prosperidad financiera, sanidad, bendición y mucho más. Usted es directivo de Canal 23 Enlace, donde el abuso es más que evidente. Bueno, eso lo está manifestando Dios. No, cualquier persona con un poquito de lógica e inteligencia sabe que a las personas no les pueden decir que redimen sus pecados pagando plata. Eso vaya, dígaselo a Canal 23. No, ¿es usted directivo de ahí? Sí, pero no soy el que promueve las ofrendas. No, pero usted es directivo. Es un asunto del canal. Pero usted forma parte de la junta directiva. Sí, yo no me voy a meter con eso. Si quiere, hágale una entrevista. Usted es miembro de la junta directiva de un canal donde se abusa con esa teoría de la prosperidad. Ahora, y usted me dice que usted cree en eso apegado a los escritos bíblicos y no los abusos. ¿Cómo sabe usted que yo no he estado allí para dar directrices correctivas en cuanto a eso? Bueno, ahí estoy, exactamente, por eso estoy ahí, para dar directrices correctivas en cuanto a eso. Pero entonces usted se contradice en su posición, don Raúl. Primero dice
de que usted cree en la teología de la prosperidad sin abusar, apegado a los escritos bíblicos, pero después dice que está en ese canal donde sí acepta que hay abuso porque está tratando de corregir. Ok, estamos dando directrices correctivas en todo tiempo, porque para eso nos tiene el Señor. También en sus prédicas el apóstol, fiel a la corriente de la prosperidad, ha manifestado que el pobre es pobre porque está en maldición o pecado, y también por no diezmar ni ofrendar. Así se concluye del estudio de sus prédicas que realizaron sociólogos de la Universidad de Costa Rica en un estudio sobre pobreza y religiosidad. Maldeciré a los que te maldigan. Yo creo que la pobreza es consecuencia del pecado. Es consecuencia del pecado porque la Escritura, cuando habla de la maldición de la ley, ahí habla de pobreza. Ok. ¿Y qué voy a hacer yo? Si lo dice la Biblia. La Biblia dice en Gálatas 3:13 que es una maldición de la ley. Ahí está. Pero el argumento bíblico a que se refiere el apóstol de Gálatas 3:13 no se refiere en nada al tema de los pobres y el pecado, sino más bien a la fe, y que Cristo muere en la cruz para redimirnos de culpa, llámese maldición. O sea, esto es más una interpretación del apóstol que lo que dice realmente el texto bíblico. Y cuando le preguntamos del por qué no ejemplarizar a un Jesús sencillo, sin mucha ostentación, sin iglesias tan enormes como la que están construyendo, contestó: es que no sé dónde sacaste eso en la Biblia. Pero la Biblia está plagada de esos pasajes de un Jesús sencillo, siempre al lado de los pobres, y de la solidaridad y justicia. El apóstol, no obstante sus interpretaciones y su posición, sostiene que Dios habla con él. Dios habla con usted. Claro. Como hemos mencionado, son varias iglesias las que siguen esta teología de la prosperidad, y su característica indiscutible es un crecimiento acelerado de sus iglesias y también de sus pastores. Y los más afectados siempre son gente sencilla, necesitada, tanto material como espiritualmente. Le informó Graving Moya. En un minuto Dios puede cambiar tu situación. En un minuto Dios puede sacarte de la miseria de la... Los millones de dólares que recibe Enlace de otros países y de Costa Rica producto de ofrendas, la gran mayoría se ha invertido en tierras aquí en Santa Eulalia de Atenas y en otros lugares, que están a nombre de la Asociación Monte de Oración, dominada por el líder del emporio mediático, Jonás González. Aquí han comprado tierras a los vecinos a precios que varían según las escrituras en nuestro poder, algunas muy bajos, otros muy elevados. Por ejemplo, hicieron una opción de compra de 8 hectáreas por 500